Programa de mejora de aprendizajes. Curso de profesionalización docente. Presenta Webinar Liderando para liberar el aprendizaje. Investigando las actitudes, las necesidades y los sentimientos de los alumnos, haciendo investigaciones de su contexto, en donde viven y las necesidades que cada uno tiene. Mantengo comunicación constante con los padres de familia. Les explico los logros y el avance general de sus hijos, así como las dificultades que presentan. Se representa mediante ser la guía para que los alumnos detonen ideas propias y así contextualicen el aprendizaje adquirido. Y pues también requiere de que desde mi visión directiva conozca el esfuerzo de los docentes, sus características únicas, sus áreas de oportunidad, apoyarlos en su labor áulica. Demuestro liderazgo cuando actúo de manera proactiva en la búsqueda e implementación de propuestas que generen beneficios a la comunidad, cuando promuevo el trabajo colaborativo para la mejora del colectivo. En este webinar exploraremos 5 cartas, en compañía del Dr. Santiago Rincón Gallardo. Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto webinar. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a nuestro cuarto webinar Liderando para liberar el aprendizaje. Es nuestro cuarto y último webinar del curso de profesionalización docente del programa de mejora de aprendizaje. Entonces les queremos dar la más cordial bienvenida a Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz. Pues ya nos hemos encontrado en otros espacios. Mi nombre es Rita Sánchez, soy la directora de investigación y desarrollo de Radix Education y justo tengo el honor de formar parte de este gran equipo de aprendizaje solidario que pues los hemos estado acompañando a lo largo de todos estos 4 módulos de este curso de profesionalización que justo hoy culmina. Entonces, estamos muy emotivos, estamos muy emocionados por tener este último espacio con ustedes. Les presento al equipo de nuevo. Tenemos a Hugo Montaño, tenemos a Osiris Robledo, tenemos a Arandi Hernández, a Jimena Madrigal, que les agradezco mucho el que hayan estado al pendiente siempre de cada uno y una de ustedes. Y justo tenemos también un invitado especial en este webinar. Tenemos la participación especial del doctor Santiago Rincón Gallardo. Déjenme les comento tantito sobre quién es el doctor Santiago. Él estudió matemáticas en la UNAM y un doctorado en política educativa, liderazgo y práctica pedagógica en la Universidad de Harvard. Ha escrito numerosos artículos sobre cambio educativo y ha sido coautor y coeditor de varias obras colectivas, Liberar el aprendizaje, el cual es su libro más reciente. En México colaboró estrechamente con redes de tutoría, el proyecto que lo introdujo en el ámbito del aprendizaje profundo. Actualmente encabeza el área de investigación en el equipo de consultoría de Michael
Fulan. Muchísimas gracias, doctor Santiago, por estar aquí con nosotros. Y pues vamos a arrancar porque tenemos una gran dinámica y dinámicas en este webinar, ¿no? Y justo en este webinar, déjenme, les explico un poquito más sobre qué es lo que vamos a estar explorando y cómo el doctor Santiago nos va a estar apoyando en justo cómo liberar el aprendizaje cómo liderar para liberar el aprendizaje. Entonces, bueno, no sé si nos puedas pasar tantito así, ándale. Muy bien, entonces solamente les recuerdo los acuerdos de convivencia. Seguiremos haciéndonos presentes a través de todas las dinámicas que vamos a tener a través del webinar. Recuerden, estamos utilizando desde Mentis, estamos utilizando el chat, entonces vamos a hacernos presentes, vamos a vivirlo, es nuestro último webinar. Pues todas y todos tenemos voz. Vamos a aprovechar, así como lo hemos hecho a lo largo de todos estos 4 módulos, a también aprovechar este espacio como un espacio reflexivo. Reflexionemos, compartamos nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestros hallazgos, nuestros aprendizajes a través del chat y a través de las dinámicas que vamos a tener. Y pues definitivamente sigamos respetando las ideas que estamos compartiendo, ¿no? ¿Y cómo vamos a vivir la dinámica de hoy? Pues vamos a tener 5 cartas. Vamos a descubrir cada una de las cartas como lo hemos hecho en webinars pasados a través de un video, ¿no? Empezaremos con escuelas que aprenden, que justo fue la temática de esta semana del módulo 4 de liderando experiencias de aprendizaje. ¿Qué es una escuela que aprende? Y vamos a ver un ejemplo de unas escuelas que justo vivieron esta trayectoria de transformación hacia escuelas que aprenden. Luego, las siguientes 3 cartas, acción pedagógica, acción social y acción política, se basan en el libro del doctor Santiago, Liberar el aprendizaje, el cambio educativo como movimiento social. Entonces, justo el doctor Santiago nos va a compartir por qué es importante el liderazgo para liberar el aprendizaje justo en estos tiempos, la importancia de definir con claridad para qué educamos y qué significa aprender. Algunas claves, nos va a dar algunas claves, algunas recomendaciones sobre cómo liberar el aprendizaje en escuelas y sistemas educativos, ¿no? Y también cuál es nuestro rol. Cómo influenciamos justo en liberar el aprendizaje a través de movilizar las mentes, los corazones y las manos de aquellos que trabajan. Entonces, estamos muy emocionados, doctor Santiago, de poder tenerlo aquí y que comparta su experiencia y su expertise con nosotros, ¿no? Y ya por último, pues vamos a tener nuestra última carta, que es una carta incógnita. Entonces, con esa daríamos cierre a nuestro webinar. Pero pues bueno, estamos empezando. Entonces, estamos listos. Vamos a empezar con la primera carta. Vamos a empezar a liderar para liberar el aprendizaje a través de este webinar. ¿Okay? Entonces, empecemos descubriendo qué es una escuela que aprende. Entonces, vamos a ver este video y luego le damos el micrófono al doctor Santiago. Entonces, corre video de escuelas que aprenden. Tan solo en 2018, Tamaulipas disminuyó su porcentaje en los resultados de la prueba Planea. Recordemos que esta prueba es el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, implementada por la Secretaría de Educación Pública y el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En específico, Tamaulipas se convirtió en una de las entidades donde más cayó el puntaje en el campo formativo de lenguaje y comunicación. Los resultados de Planea del año 2018 demostraron que los estudiantes tamaulipecos no lograron dominar un conjunto de aprendizajes esenciales, como la comprensión lectora en el campo formativo de lenguaje y comunicación y la resolución de problemas en el de matemáticas. Y es el reconocimiento de esta realidad educativa por lo que se vuelve relevante emprender en las escuelas de Tamaulipas un viaje de transformación en escuelas mexicanas que aprenden.
Primero, fue importante entender y empatizar con las comunidades educativas a través de un diagnóstico comunitario, es decir, de un proceso de recolección, ordenamiento, estudio y análisis de datos e información que nos permitiera conocer mejor la realidad de las comunidades educativas, o de una parte de ellas, con la finalidad de dar respuesta a las problemáticas que enfrentan. Este proceso, llevado a cabo a través de encuestas a estudiantes, entrevistas a docentes y grupos focales con padres y madres de familia, permitió tener un mejor entendimiento de las necesidades de las comunidades educativas, como por ejemplo el fortalecimiento del liderazgo, el desarrollo de las habilidades socioemocionales y digitales, el fomento de ambientes significativos de aprendizaje y la cohesión de la comunidad docente. A partir de los resultados arrojados en este diagnóstico, definimos las acciones a tomar. Habiendo reconocido los antecedentes educativos del estado de Tamaulipas y realizado un diagnóstico comunitario con una muestra del 10% de los miembros de cada comunidad educativa, nos propusimos como objetivo incentivar su transformación para que se convirtieran en una escuela que aprende. ¿Y qué es una escuela que aprende? Una escuela que aprende es un proceso que se origina por el desarrollo de la organización y por el continuo aprendizaje de toda la comunidad. Una escuela que aprende tiene la capacidad de desaprender y de volver a aprender, de adaptarse y de explorar, de estar atento y de integrar los cambios del entorno. En ella, todos aprenden de los demás, se comparten logros profesionales y personales, y también las dificultades. Hay trabajo colaborativo y se comparten metas y responsabilidades por la mejora y el aprendizaje de los estudiantes. En las escuelas que aprenden, se analiza, se reflexiona y se discute sobre lo que pasa tanto internamente como externamente, así como las metas y valores compartidos que se quieren lograr. Una escuela que aprende da lugar a una mente colectiva. De acuerdo a la SED, nuestro aliado principal BHP, y el equipo operativo de PNM, las escuelas que forman parte de este programa necesariamente deben cubrir los siguientes criterios. Obtener niveles 1 y 2 en Planea, es decir, conocimientos insuficientes y elementales de los aprendizajes clave, respectivamente. 2. Encontrarse ubicadas en zonas de alta marginación, es decir, con mayor oportunidad de desarrollo. 3. Manifestar que sus docentes y directivos estuvieron interesados en comprometerse voluntariamente a la mejora integral de sus comunidades. La voluntad es la clave para que el proyecto persista y sea todo un éxito. 4. Contar con un mínimo de 20 docentes frente a grupo. El viaje de estas escuelas tuvo una duración de 1 año en cada comunidad educativa, distribuido de la siguiente manera. El primer mes fue dedicado a la planeación y preparación de la puesta en marcha del programa. El mes siguiente, dedicado al diagnóstico y la sistematización de resultados. Los siguientes 7 meses fueron de capacitación docente y capacitación directiva. Y el último mes fue destinado al cierre del programa, a la sistematización de resultados y a la entrega del informe final. Las escuelas mexicanas lograron una transformación significativa en escuelas que aprenden. Muestra de ello es el liderazgo adaptativo que desarrollaron, el fortalecimiento de habilidades pedagógicas y digitales y el uso de técnicas para el manejo de las habilidades socioemocionales en la comunidad educativa. El modelo de intervención de una escuela que aprende está conformado por 5 ejes. 1. Toma de decisiones con base en datos. Los resultados de cada comunidad fueron recabados a través de distintos instrumentos, tales como diagnósticos, encuestas de satisfacción, rúbricas de observación de clase y cuestionarios de salida. No olvidemos los espacios de reflexión y retroalimentación con las y los actores de la comunidad. 2. Talleres contextualizados. Adaptando los espacios de trabajo con estudiantes, docentes, padres y madres de familia con base en los datos obtenidos del contexto. 3. Acompañamiento y monitoreo. Generando un plan de seguimiento para evaluar continuamente el impacto de esta transformación hacia los estudiantes, docentes, padres y madres de familia y voluntariado. 4. Implementación de buenas prácticas.
realizando sesiones de capacitación y observaciones de clase híbridas y retroalimentaciones a planeaciones, trabajos y proyectos comunitarios para evaluar el impacto de la puesta en marcha de las prácticas educativas propuestas. 5. Alineación a la visión compartida de las escuelas, generando un análisis y alineando las actividades del programa a la visión y necesidades de cada una de las escuelas que conformaron este viaje. Este modelo de intervención se implementó mediante los siguientes espacios de aprendizaje en cada escuela. Talleres para el desarrollo de habilidades pedagógicas. Círculos de aprendizaje, en los que se desarrollaron habilidades socioemocionales. Comunidades de aprendizaje, destinados a la retroalimentación con grupos pequeños de docentes. Y por último, las coinvestigaciones, espacios destinados a la retroalimentación con directivos. Los resultados cuantitativos fueron 10 escuelas, 202 docentes y directivos atendidos, 80 talleres, 80 círculos de aprendizaje, 80 coinvestigaciones, 80 comunidades de aprendizaje y más del 90% de satisfacción general. Amigos y amigas, las y los invitamos a visualizar la transformación de sus comunidades educativas. Para ello, les queremos hacer esta gran pregunta. ¿Qué acciones puede emprender para convertir a su comunidad educativa en una escuela que aprende? Y justo con esta última pregunta, ¿no? ¿Qué acciones pueden emprender para convertir a su comunidad educativa en una escuela que aprende? Está el Menti corriendo y va a estar corriendo a lo largo de todo el webinar, justo para que vayan capturando y vayan compartiendo cuáles son esas acciones que pueden tomar y que pueden liderar justo para continuar esta transformación de sus escuelas en escuelas que aprenden. Y pues ahora sí, vamos a pasarle el micrófono al doctor Santiago Rincón Gallardo para que justo nos platique sobre cómo liberar el aprendizaje. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor Santiago, por ser parte. Ahí está, ok, súper. Lo estaba viendo ahí muchas veces en pantalla. Pero muchísimas gracias, doctor Santiago. Estamos muy emocionados justo de escucharle. Y pues yo ya mejor ya me callo y le cedo el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Rita. Antes de que empezar a platicar un par de asuntos logísticos, quiero asegurar que me pueden ver, que me pueden escuchar y saber a qué hora debo callarme, Rita. Hasta qué hora tengo para dar esta presentación, nada más para asegurar que me ajusto a los tiempos establecidos en la agenda. 12:40. 12:40, pues muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias y me ven y me escuchan bien, ¿verdad? ¿Pueden ver mis diapositivas también? Así es, lo vemos y lo escuchamos. Estupendo, un gran gusto estar con todos ustedes. Felicitaciones por estar completando este programa. Es un placer estar además en la sesión de cierre con ustedes y por supuesto se me alegra el corazón cuando escucho de cuántas partes del país de mi querido México se están sumando a esta sesión. Vamos a estar hablando sobre liderazgo para liberar el aprendizaje, básicamente con la idea de qué podemos hacer para reimaginar la escuela y los sistemas escolares y qué podemos hacer desde nuestro rol como líderes escolares para hacerlo. Aquí está mi cuenta de Twitter, en caso que les guste utilizar esta forma de red social para compartir, para responder, para reaccionar a algunas de las ideas que vamos a estar compartiendo aquí el día de hoy. Y déjenme empezar por colocar mi presentación en el contexto actual. Estamos en tiempos de crisis, no nada más en México, en todo el mundo. Son tiempos de crisis muy profunda, una crisis global que ninguno de nosotros, ninguna de las personas que está viva actualmente en el planeta hubiera imaginado posible. Es un tiempo en que se nos están derrumbando muchas certezas, las financieras, las políticas, las sociales, las ambientales. Un momento en que se nos están desbaratando muchas cosas.
una crisis desde la perspectiva de Antonio Gramsci, este intelectual revolucionario italiano extraordinario. Es una crisis desde su perspectiva, según Antonio Gramsci. Una crisis es un momento en el que el sistema viejo ya se murió, pero el nuevo sistema todavía no nace. Y eso describe de una manera muy potente dónde estamos ahorita. Estamos en un momento en que los sistemas que nos trajeron hasta donde hemos llegado ahora ya dieron lo que podían dar. Es el sistema viejo que ya se murió, pero estamos en un momento en que el sistema nuevo todavía no nace. Desde la perspectiva china, una crisis es un momento en el que están ocurriendo dos cosas al mismo tiempo. El concepto de crisis, desde la perspectiva china, el concepto de Wei-Ji, está formado por dos conceptos más básicos, que son peligro, es Wei, y posibilidad, Ji, múltiples posibilidades. Una crisis es un tiempo de peligro, mucho está en juego. Y al mismo tiempo, como hay tanto en juego, una crisis es un momento donde hay múltiples posibilidades, donde los resultados pueden ser muy variados, muy diversos, porque son muchas piezas las que están en juego. Ahora, estamos viviendo en tiempos en que nada menos que el proyecto humano está en juego. El proyecto humano está en juego. Y si en estos tiempos de confusión, de incertidumbre, no le prestamos atención intencional a reconstituir, a reconstruir a través de nuestras acciones del día a día, de nuestras relaciones con nuestros maestros, con nuestros estudiantes, con nuestras comunidades, con nuestros colegas, con nuestras autoridades educativas. Si no le damos atención intencional a reconstruir a través de nuestras acciones, nuestras prácticas, nuestro modo de vivir, el proyecto humano, la tendencia por defecto va a ser más deshumanización. No menos, más deshumanización. En un momento de crisis no hay nada que nos pueda asegurar que el nuevo sistema que viene, que el sistema que está por nacer, vaya a ser mejor que el sistema que le precedió. No hay nada que nos garantice que lo que viene va a ser mejor que lo que teníamos antes. Y dado que lo que está en juego es el proyecto humano, tenemos que asegurar que llegamos a construir un mundo mejor que el que nos dejó la pandemia. Un mundo mucho mejor, un mundo más humano. Y de ese tamaño es el trabajo que tenemos enfrente. Lo que tenemos que hacer es asegurar que a través de nuestro liderazgo construimos un tipo de educación que recrea el proyecto humano. Nada más que eso. Esta es mi definición favorita de liderazgo. Y es una definición de un buen amigo y mentor de la escuela de Harvard. Él enseña en la escuela de gobierno de la Universidad de Harvard. Su nombre es Marshall Ganz. Y lo que me gusta de Marshall Ganz es que es no solo un gran estudioso de los movimientos sociales en los Estados Unidos, sino que también ha sido promotor de movimientos sociales muy importantes en los Estados Unidos. Fue, por ejemplo, asesor de César Chávez en el movimiento agrícola migrante en California, que logró garantizar derechos laborales a los jornaleros agrícolas migrantes latinoamericanos, sobre todo, que llegaban a los Estados Unidos a trabajar, también del sudeste asiático, en fin. Marshall Ganz fue asesor de él, fue el que creó el modelo de organización comunitaria de base que llevó a Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos cuando nadie creía que lo iba a lograr. Marshall Ganz define el liderazgo como aceptar la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito común en condiciones de incertidumbre. Eso es lo que es el liderazgo. Aceptar la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito común en condiciones de incertidumbre. ¿Y qué mejor definición de liderazgo que esta? Porque la incertidumbre es en la que estamos todos sumidos ahorita. Y lo que nos toca no es nada más atender urgencias, sino asegurar que en condiciones de incertidumbre somos capaces de galvanizar un propósito común, algo que nos mueve en común. Y eso es lo que nos toca hacer como líderes. Aceptar la responsabilidad de ayudar al grupo a identificar y alcanzar un propósito común. Aún en tiempos de incertidumbre, y yo diría especialmente en tiempos de incertidumbre. Liderar, a final de cuentas, supone movilizar 3 aspectos de las personas con las que trabajamos: su mente, su corazón y sus manos. Eso es. Como líderes tenemos que ser capaces de movilizar estas 3 cosas simultáneamente: la mente de las personas con las que trabajamos, sus corazones y sus manos. Aquí estoy mostrando un pequeño marco que Michael Fullan y yo hemos diseñado para esbozar cuáles son los aspectos fundamentales de la práctica de liderazgo que ayuda a movilizar corazón, mente y manos.
Y hemos llegado entonces a este modelo fundamental que enfatiza primero propósito compartido. Identificar para qué educamos, para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y asegurar que ese propósito es común, que lo compartimos colectivamente. Eso mueve nuestro corazón. Por otro lado está el aprendizaje continuo, ejercitar la mente, aprender continuamente. A lo que hemos aprendido de la investigación educativa más robusta que tenemos hasta ahora es que los líderes escolares que tienen más efecto, un efecto mayor en el aprendizaje de los estudiantes, son aquellos que crean las condiciones para que todos aprendan y aprenden junto con ellos sobre lo que funciona y lo que no. Es el término del líder aprendiz del que hemos hablado Michael Fullan, yo y otros colegas con bastante frecuencia recientemente. Un buen líder es un líder que aprende. Alguien que crea las condiciones para que todos aprendan, pero aprende junto con ellos sobre lo que funciona, lo que no, etc. Aprendizaje continuo, este es el segundo componente, digamos, del liderazgo para liderar el aprendizaje. Y el tercero es capacidad colaborativa, es las manos. La capacidad de colaborar de manera efectiva, trabajar en equipo, no solo para compartir ideas, sino para mejorar nuestras prácticas en función de la evidencia que podemos rescatar de qué tan bien están aprendiendo nuestros estudiantes, con qué tanta profundidad, cómo están enseñando nuestros maestros. En función de esa evidencia, la capacidad colaborativa lo que hace es crear procesos de análisis y mejora continua de las estrategias de trabajo. Propósito, aprendizaje, capacidad. Colaboración. Propósito, aprendizaje, colaboración, corazón, mente, manos. Este es el trabajo que nos corresponde hacer como líderes y lo que quiero hacer aquí es pasearlos por cada uno de estos tres aspectos. Lo habíamos pensado inicialmente como pensar en las tres cartas, la pedagógica, la social, la política. Voy a cambiar un poco para centrar nuestras cartas en cada uno de estos tres aspectos: corazón, mente y manos. ¿Qué hacemos para movilizar cada una de estas cosas? Y para eso entonces quiero empezar con el corazón, con propósito. Como estaba diciendo, liderazgo es aceptar la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito común en condiciones de incertidumbre, y un aspecto central entonces de eso es encontrar cuál es ese propósito común. Estaba diciendo que estamos en tiempos en los que el proyecto humano está en crisis, está en peligro. Y entonces en estos momentos es más importante que nunca hacernos la pregunta de ¿para qué educamos? ¿Educar para qué? ¿Para qué educamos a nuestros niños? Y aquí yo tengo mi propia versión de lo que creo que deberíamos ser capaces de inculcar en nuestros chicos como escuelas, como sistemas de educación, en fin. ¿Para qué educar? Es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Y la respuesta que yo voy a ofrecer aquí no es una respuesta de la que quiero que todos estén convencidos. No necesito que estén de acuerdo conmigo. Pero lo que sí les pido es que hagan el ejercicio explícito, intencional, de definir ustedes con sus equipos para qué estamos educando, para qué estamos educando a nuestros chicos. Si yo lo tuviera que decir en breve, hay 4 propósitos fundamentales que yo creo debiéramos cultivar a través de la educación. Yo quisiera, cuando pienso en mis niños, mis 2 hijos, uno de 8 años, otro de 4, y cuando pienso en los niños del mundo, lo que yo quisiera es que reciban una educación que les permita, primero, conocerse a sí mismos. Quiero niños, niñas, jóvenes que se conocen a sí mismos, pero también que aprenden y piensan por sí mismos, que cuidan de otros y del planeta y que mejoran el mundo. Así de simple, así de sencillo y así de complejo. Pero eso es lo que yo quisiera ver que nuestra educación está siendo capaz de construir, de nutrir. Niñas, niños, jóvenes que se conocen a sí mismos, aprenden y piensan por sí mismos, cuidan de otros y del planeta y mejoran el mundo. Ahora, la mala noticia es que las escuelas, los sistemas escolares, como los conocemos, son una muy mala tecnología para producir cualquiera de estas 4 cosas. Históricamente las escuelas no fueron diseñadas para estas cosas. Los sistemas educativos masivos, obligatorios, no fueron diseñados para promover estas cosas. Y ahí es donde viene el desafío más grande, que liberar el aprendizaje supone hacer el trabajo de modos fundamentalmente distintos a cómo los hemos venido haciendo en la mayoría de las escuelas, no solo en México, sino a lo largo del mundo. Pero lo primero que tenemos que hacer para conectar con el corazón de nuestro trabajo y las personas con las que trabajamos es asegurar que aclaramos para qué educamos,
que encontramos un propósito compartido que nos va a mover hacia adelante durante y más allá de la pandemia. ¿Para qué educamos? Esta es mi propuesta. No tienen que estar de acuerdo conmigo, pero los invito a pensar y a definir con tanta claridad y concisión como sea posible. ¿Para qué educamos nosotros? Mi propuesta es esta. Para que los niños se conozcan a sí mismos, aprendan y piensan por sí mismos, cuiden de otros y del planeta y mejoren el mundo. Muy bien. Pasamos entonces por la primera carta, la carta del corazón. Y quiero que nos movamos ahora hacia el aprendizaje. Curiosamente, en la mayoría de nuestras escuelas, nuestros sistemas educativos, hemos dedicado poca atención a definir qué quiere decir aprender. Todos hablamos del aprendizaje, todos hablamos de que queremos que los niños aprendan, que sean capaces de aprender por su cuenta, todo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué significa aprender? Es una cosa que pocas veces nos detenemos a pensar. Y esto está en el centro de reconstruir el proyecto humano. Entender qué significa aprender y cómo aprendemos mejor. Y para eso quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes, si me lo permiten. Le quiero invitarlos a que cada uno de ustedes piense en algo que sabe hacer muy bien. Piensa en algo que sabes hacer muy bien, puede ser lo que sea, puede ser hacer pasteles o cocinar un buen mole o tocar un instrumento o cantar o bailar o andar en bicicleta o jugar un deporte o contar buenos chistes o hacer amigos o ser papá o ser mamá. Piensen en algo que saben hacer muy bien. Yo sé que puede haber muchas cosas que saben hacer muy bien, elijan una sola. Algo que sabes hacer muy bien. Y si son muy modestos y no identifican nada que saben hacer muy bien, piensen en alguien que los quiere, alguien que los conoce bien. ¿Y qué diría esa persona que ustedes saben hacer muy bien? ¿Okay? Piensen en algo que sabes hacer muy bien. Y lo que les quiero pedir es que me ayuden, que dediquen unos momentos a pensar en las siguientes 3 preguntas. Ya que han identificado algo que saben hacer muy bien, de nuevo, puede ser lo que sea, puede ser bailar, cantar, tocar instrumentos, jugar un deporte, hacer carpintería, tejer, lo que sea, pero algo que saben hacer muy bien. Quiero que piensen en estas 3 preguntas. ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo aprendiste a hacerlo cada vez mejor? ¿Y qué apoyos, qué condiciones estuvieron a tu disposición? Vamos a dar unos 30 segundos para pensar en estas 3 preguntas. Y lo que les quiero pedir es que anoten brevemente sus reflexiones en una pieza de papel, de un pedazo de papel que tengan ahí. 30 segundos para pensar en estas 3 preguntas. Piensa en algo que sabes hacer muy bien. ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo aprendiste a hacerlo cada vez mejor? ¿Qué apoyos, qué condiciones estuvieron a tu disposición? Vamos a dar 20 segundos más. $10 segundos más. Muy bien. Vamos a dar un rato más, porque me di cuenta que es un tiempo muy corto. Vamos a hacer 1 minuto en total. Entonces, démonos 20 segundos más para pensar a lo que sabes hacer muy bien, cómo lo aprendiste, cómo aprendiste a hacerlo cada vez mejor, qué apoyos, qué condiciones estuvieron a tu disposición. 20 segundos más. Muy bien, listo. Ya tienen en su mente algo que aprendieron a hacer muy bien, tienen algunas ideas de cómo fue que aprendieron a hacerlo, cómo aprendieron a hacerlo cada vez mejor, qué apoyos, qué condiciones tuvieron a su disposición. Y ahora les voy a pedir que vayan tomando nota de qué tantas de las cosas que estoy diciendo aquí aplican a su experiencia. Piensen en esta experiencia de haber aprendido algo muy bien, algo que saben hacer muy bien. Y vayan anotando qué tantas de las cosas que voy a decir aquí aplican a su experiencia. Y la primera pregunta que les quiero hacer, y que me anoten si sí o no pueden anotar palitos para ver cuántos palitos terminan anotando, cuántas cosas de las que digo aquí aplican a su experiencia. Pero casi podría apostarles que esa cosa que saben hacer muy bien es algo que les interesaba aprender, algo que les interesaba. No necesariamente al principio, quizá al principio lo hicieron a regañadientes, pero cuando empezaron a aprenderlo bien, lo que le ganaron interés. Es algo que les interesaba aprender. Tomen una pequeña nota si esto es cierto para ustedes. Hagan un palito nada más para ir contando. Interés. Aprendemos bien lo que nos interesa.
Me imagino también que para ustedes fue muy útil tener a la vista a alguien que supiera hacer muy bien eso que querían aprender o eso que estaban aprendiendo. Si saben cocinar muy bien, muy probablemente tenían a la vista una muy buena cocinera, un muy buen cocinero. Si saben aprender, si aprendieron a tocar un instrumento, muy probablemente tenían a la vista a un buen alguien que sabía tocar ese instrumento muy bien. Si aprendieron a bailar bien, seguramente estaban rodeados de gente que sabía bailar muy bien. Exposición constante a la práctica experta que uno quiere aprender, que uno está aprendiendo. Tomen nota si esta es una de las condiciones que estuvieron presentes en su experiencia de aprender algo muy bien. Interés, exposición constante a la práctica experta que uno quiere aprender. Así les puedo apostar que la práctica constante, hacer las cosas una y otra vez, fue una parte importante de aprender a hacer lo que hicieron, lo que ahora saben hacer bien. Hacer las cosas una y otra vez. Práctica constante. Tomen nota si este aspecto también estuvo en su experiencia. Y también retroalimentación y reflexión. Muy probablemente para aprender a hacer las cosas cada vez mejor, fue importante acceder a información de varias fuentes, de varias maneras, que les permitieran saber qué estaba resultando de sus esfuerzos. Y también un momento de reflexión para pensar qué funcionó bien, qué no, qué puedo hacer distinto la siguiente vez. Retroalimentación y reflexión. Anoten si la retroalimentación y la reflexión fueron parte de su proceso de aprender. ¿Ok? Muy bien. Y por último, la colaboración. Muy probablemente en su experiencia de aprender fue útil tener cerca de ustedes a gente que estaba aprendiendo a hacer lo mismo, a otras personas cerca de ustedes que también estaban aprendiendo la misma cosa. Esto es en esencia las condiciones clave para el buen aprendizaje. Interés, exposición constante a la práctica experta que uno quiere aprender, práctica constante, retroalimentación, reflexión, colaboración. Y quería hacer con ustedes una pequeña encuesta ahora. Como no la puedo ver yo, nada más quisiera asegurar que todos ustedes la pueden ver. Pero en la encuesta básicamente les quiero pedir, vean esta lista de 6 cosas y díganos en la encuesta ¿cuántas de estas condiciones estuvieron presentes en su experiencia de aprender bien algo que saben hacer muy bien? ¿Cuántas de estas? 0, ninguna de ellas, 1 o 2, 3 o 4, 5 o 6. Y vamos a contestar esta encuesta ahora. Le voy a pedir a alguna persona en el equipo que me haga saber más o menos cómo se están viendo las respuestas después de que varios participantes contesten. ¿Cuántas de estas condiciones estuvieron presentes en tu experiencia de aprender algo muy bien? 0, 1 o 2, 3 o 4, 5 o 6. Claro, doctor. El 67% está ahí, 66, 67, está en 5 o 6 de estas condiciones, 32% en 3 o 4, okay. 3% en 1 o 2 y 0% con 0. Entonces, muy bien. Es como vamos en este momento. Estupendo, muchísimas gracias. Vamos a seguir las conversaciones, claro. Pero la gran mayoría de ustedes, entonces, muchas gracias. La gran mayoría de ustedes encuentra que 5 o 6 de esas condiciones estuvieron presentes en su experiencia de aprender algo bien. 97% en total, o 99%, alrededor de 99%, 90 y tantos %. Está entre al menos 3, pero entre 3, 4, 5 o 6 de estas condiciones fueron parte de su experiencia de aprender. Muy bien. Si podemos ver resultados finales nada más, perdón, no los puedo ver yo, entonces estoy como ciego ahora. Pero ¿cuáles son los resultados actuales? Claro. Voy a cerrar la encuesta. También en el chat están participando algunos y están poniendo 5, 6, 3, 4, 6. Los que no están participando en la encuesta. Ahora cierro la encuesta. Y resultados finales, 58%, 5, 6, 38%, 3 o 4 y 3%, 1 o 2. Estupendo. 0 se quedó con 0%. Estupendo, muchísimas gracias. La gran mayoría de ustedes ven y recuerdan que al menos 3, pero en muchísimos casos 5 o 6 de estas condiciones están presentes en su experiencia de haber aprendido algo muy bien. Y queremos hacer otra encuesta rápidamente. Básicamente lo que quiero preguntar es, vamos a abrir la segunda encuesta, que es, esta cosa que aprendiste bien, que sabes hacer muy bien,
¿La aprendiste en un salón de clases convencional? Y la respuesta es sí o no. Esa cosa que elegiste como algo que sabes hacer muy bien, ¿la aprendiste en un salón de clases convencional? ¿Sí o no? Vamos a ver cuál es la tendencia. Claro, vamos a dar unos segundos por el delay que hay. Está muy inclinada hacia el no en este momento, con 77%. Muy bien. Y en el chat también, disculpen, en el chat a la gran mayoría son nos, algunos sí en el salón de clases, algunos en colaboración y convivencia con pares y maestros. Muy bien, muy bien. Vamos, cuando sea un buen momento, vamos cerrando la encuesta y vamos viendo cuál es la proporción final. Claro, en 5 segundos más. Cierro la encuesta y listo. Bien, quedó con 74% no y 25%, aquí me faltó 1%, sí. Muy bien, muy bien. No sé si ven la diferencia en proporciones. La gran mayoría de ustedes ven estas como las condiciones clave para aprender bien. Y la gran mayoría de ustedes no aprendió lo que aprendió bien en un salón de clases convencional. Cuando pensamos en qué aprendimos, qué sabemos hacer muy bien y cómo lo aprendimos, lo que sale a colación, lo que sale a la superficie es lo que creemos y lo que sabemos sobre el buen aprendizaje. El problema es que lo que creemos y sabemos sobre el buen aprendizaje y lo que hacemos en las escuelas son dos cosas muy diferentes. Dos cosas muy diferentes. Por un lado está lo que creemos y sabemos sobre el buen aprendizaje, pero por otro lado está lo que hacemos en las escuelas y son dos cosas muy distintas. Déjenme ir nada más por un momento al asunto del núcleo pedagógico, porque aquí es a final de cuentas donde se juega el aprendizaje. Si uno tiene que pensar en la unidad básica donde el aprendizaje sucede o no, esta es el núcleo pedagógico, es el vínculo entre un educador y un aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Uno puede cambiar muchas cosas en la escuela, en los sistemas escolares, en fin, nuevas tecnologías, nuevos edificios, nuevos currículos, nuevos estándares, nuevas evaluaciones estandarizadas, evaluación de maestros, todo eso. Uno puede cambiar muchas cosas, pero si no cambia uno el núcleo pedagógico, el aprendizaje no mejora. No hay cambios en el aprendizaje. Esta es la unidad básica donde se juega el aprendizaje. Pero el núcleo pedagógico también se juega la democracia. ¿Por qué? Porque en el núcleo pedagógico hay relaciones de poder. Inherentemente hay relaciones de poder. Y en el núcleo pedagógico, en su configuración convencional, la que conocemos, el tipo de relación entre educador y aprendiz suele ser así. Es una relación vertical donde hay una separación vertical clara entre el que dice lo que tiene que hacer y el que tiene que obedecer. El que sabe y el que no sabe. El que enseña y el que aprende. La relación es vertical. El problema es que el buen aprendizaje no sucede así. Lo que John Hattie nos ha estado demostrando con los estudios extraordinarios que ha estado haciendo sobre cuáles son las prácticas pedagógicas que producen mejores aprendizajes, es que el buen aprendizaje no sucede en relaciones verticales de control, de autoridad, sino en relaciones horizontales, donde las dos partes aprenden una de la otra, donde las dos partes se transforman en el proceso de aprender. El maestro se transforma lo mismo que el estudiante se transforma. El estudiante a veces es el maestro, el maestro a veces es el estudiante, en fin. Es en relaciones así que se fomenta el buen aprendizaje. Ahora, también es en relaciones así donde se fomenta la buena democracia. A final de cuentas, si nuestros chicos están sujetos la mayoría del tiempo que están en un aula o en una escuela a relaciones con adultos que son así, relaciones verticales, donde ellos siempre están abajo, como quienes obedecen, quienes tienen que hacer lo que les dicen. En fin, lo que uno crea, incluso no intencionalmente, pero lo que uno empieza a crear y a cultivar son las actitudes, las mentalidades, los comportamientos que sostienen a los regímenes autoritarios, a las dictaduras. Es gente obediente, sumisa,
predecible, en fin. Eso es lo que nutre a los regímenes autoritarios. Las democracias robustas son sistemas de organización donde el vínculo entre poder, entre Estado y sociedad, o Estado y sociedad civil, no es así, sino así. Es un vínculo en las democracias más robustas donde las dos partes se influyen entre sí, aprenden una de la otra, cambian en el proceso de interactuar. En el núcleo pedagógico, entonces, no solo se juega el aprendizaje, sino también la democracia, y a final de cuentas, ahí también se juega el bienestar. En relaciones así, en relaciones verticales, de control, de autoridad, lo que uno genera es desconexión, estrés, ansiedad. Por otro lado, en relaciones de diálogo, de cuidado, de solidaridad, ahí es donde uno desarrolla un sentido de autoestima, de cariño, de sentirse valioso, en fin. En el núcleo pedagógico entonces se juegan estas tres cosas: el aprendizaje, la democracia y el bienestar. Y la buena noticia es que si logramos transformar de raíz lo que sucede aquí en el núcleo pedagógico, vamos a ser capaces de nutrir estas tres cosas: el aprendizaje, la democracia, el bienestar. Ahí es donde se tiene que enfocar en gran medida nuestro trabajo como líderes. Yo sé que para ustedes como líderes, la influencia que pueden ejercer en el núcleo pedagógico es indirecta, sin duda. Ustedes no necesariamente tienen a su cargo a todos los estudiantes, no pueden estar todo el tiempo con todos sus estudiantes. Su influencia en el núcleo pedagógico es casi por necesidad, indirecta, pero tiene que ser intencional. La influencia que ustedes ejercen en el núcleo pedagógico es indirecta, pero tiene que ser intencional. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando ustedes hacen el trabajo que hacen como líderes, tienen que ser capaces de explicar cómo es que estas acciones que ustedes están desarrollando se traducen en mejoras en el núcleo pedagógico. Cómo llegan a el trabajo que están haciendo los estudiantes cuando están estudiando, cuando están aprendiendo, en fin. Entonces, su influencia en el núcleo pedagógico es necesariamente indirecta, pero tiene que ser intencional. Y quiero que pasemos ahora a las manos, al asunto de la capacidad colaborativa. Y para eso quiero regresar a la pregunta que me hacía sobre ¿para qué educamos? Si lo que queremos es niños jóvenes que se conocen a sí mismos, que aprendan, piensen por sí mismos, que cuidan de otros, que mejoran el mundo, tenemos que recordar que esto es algo que la escuela, como la conocemos, no ha sido capaz de cultivar con mucho éxito. ¿Por qué? Porque en la escuela fundamentalmente aprendemos a que nos enseñen. Uno aprende a que le enseñen. Esa es la lección fundamental que la gran mayoría de nosotros aprendimos en la escuela. Aprender a que te enseñen. Es decir, aprender a sentar callado, a escuchar las indicaciones del maestro o de la maestra, a hacer lo que el maestro te pide, en fin. Aprender a que te enseñen es fundamentalmente una práctica de obediencia. Es aprender a hacer lo que te dicen que tienes que hacer. Y no me malinterpreten, es importante aprender a que te enseñen. Yo tengo 2 niños chiquitos y si no escucharan y hicieran lo que les pido que hagan, la casa sería un caos, y a veces eso ocurre y es un caos. Es importante aprender a obedecer. Desde luego que es importante. El problema es que aprender a que te enseñen, y cuando esa es la experiencia continua, sistemática de nuestros chicos en nuestros salones de clase, el problema es que los deshabilitamos para aprender a aprender. Porque aprender a que te enseñe y aprender a aprender son 2 cosas fundamentalmente distintas. Son 2 cosas muy diferentes. Aprender a que te enseñe y aprender a aprender. ¿Por qué son distintas? Porque aprender a que te enseñen lo que supone es que uno pone la responsabilidad de decidir qué es verdadero y qué no, qué es bueno y qué no, qué es bello y qué no, afuera de sí, en alguien más. Es el maestro el que dice que es verdad, que es belleza, que es bondad. No uno mismo. Es ponerlo en las manos de alguien más. Es poner la responsabilidad de decidir qué es verdadero, qué es bello, qué es bueno en alguien más. En tu maestro, en tu director, en tu presidente, en tu secretario de educación, en fin. Aprender a aprender, por el contrario, lo que supone es asumir la responsabilidad de decidir por ti mismo en función de tus valores personales y comunitarios, en función de tus creencias, en función de tu conocimiento, tu sabiduría. Decidir por ti mismo, asumir la responsabilidad de decidir por ti mismo qué es verdadero y qué no, qué es bueno y qué no, qué es bello y qué no.
Eso es lo que es aprender a aprender. Y para reconstruir el proyecto humano, esto es donde tenemos que poner la gran mayoría de nuestro esfuerzo. No en que los chicos aprendan a que les enseñen, sino que aprendan a aprender. De nuevo, son dos cosas muy distintas. Aprender, a final de cuentas, es una práctica de libertad. Y si hay una idea que quiero que se lleven con ustedes en su mente, en su corazón, después de esta charla mía, es esta, que aprender es una práctica de libertad. Y la mala noticia, como decía, es que los sistemas educativos, la escolarización masiva, obligatoria, no está diseñada para promover el aprendizaje como práctica de libertad. Históricamente, la escolarización masiva, estandarizada, obligatoria, ha tenido 3 funciones históricas. La custodia, cuidar de los niños mientras los papás trabajan. El control, la escolarización masiva, obligatoria, es un mecanismo de control social, y la clasificación de los estudiantes. La escuela se ha erigido como un mecanismo de clasificación que termina por decidir, según ciertos criterios, en general muy arbitrarios, quién tiene acceso a qué tipo de oportunidades más hacia adelante. Estas son las 3 cosas que la escuela convencional está diseñada para hacer y que sabe hacer bien. No es que las escuelas no funcionan, sino que funcionan para hacer lo que están diseñadas para hacer. El problema es que, sobre todo, las 2 funciones históricas que presento en la lista, las 2 últimas, control y la clasificación, evitan el buen aprendizaje como práctica de libertad. Evitan el buen aprendizaje. La custodia, desde luego, tiene que ser una función, creo yo, que van a seguir cumpliendo las escuelas. Sobre todo quienes tenemos hijos chiquitos, nos damos cuenta qué tan importante es el rol de la escuela como espacio donde los chicos son cuidados por alguien más mientras los papás trabajamos. Importantísimo. Yo creo que ese rol tiene que continuar, pero el rol del control y la clasificación tenemos que ponerlos en cuestión. Porque el rol de la escolarización, si lo que queremos es reconstruir a través de la educación del proyecto humano, es fomentar el aprendizaje como práctica de libertad. Y el control y la clasificación evitan, obstaculizan el buen aprendizaje. Si tuviera que decir en 3 líneas en qué consiste la práctica pedagógica y el liderazgo efectivo, y les voy a ahorrar con eso muchas horas y días de leer artículos académicos aburridos. Se lo digo en 3 líneas. ¿Qué significa la pedagogía y el liderazgo efectivo en 3 líneas? Los buenos maestros aprenden con sus estudiantes. Los buenos líderes escolares aprenden con sus maestros. Los buenos sistemas educativos aprenden con sus escuelas. Así es. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es parte del trabajo de nuestras manos. Sea cual sea nuestro rol en un sistema educativo, lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que todos aprendan, pero tenemos que aprender junto con ellos sobre lo que va funcionando y no. Modelar en público nuestra práctica de aprender, hacer de nuestra práctica de aprender una práctica visible, hacer de nuestro aprendizaje una práctica visible. Así es como uno empieza a generar lo que en el video que veíamos anteriormente es una escuela que aprende. Es una escuela donde aprender es la tarea de todos. En los sistemas educativos que hemos conocido que han funcionado mejor, aprender es tarea de todos. Y esto va a ser el caso también en los sistemas educativos del futuro, los que se adelanten a reconstruir a través de su trabajo el proyecto humano. Aprender es tarea de todos, no solo de los estudiantes en el aula, sino de los maestros en la escuela, de los directores con otros directores en la zona, en la región, en el estado, en el país. Este es el tipo de sistemas educativos que tenemos que generar. Sistemas donde todos asumimos la práctica de aprender y hacemos de nuestro aprendizaje una práctica visible. Una práctica relativamente simple. 2 ideas relativamente simples. Aprender es una práctica de libertad y aprender se tiene que convertir en la tarea de todos. 2 ideas relativamente simples. El problema es que son 2 ideas que van completamente a contrapelo de cómo han venido operando nuestras escuelas a lo largo de más de 100 años. Van completamente a contrapelo. Lo que requerimos es un cambio cultural profundo y en gran escala. Un cambio, cambiar profundamente cómo pensamos y cómo practicamos cosas como la enseñanza, cosas como el liderazgo escolar, cosas como el liderazgo sistémico. Tenemos que cambiar de raíz cómo pensamos y cómo practicamos estas cosas. Todo lo que necesitamos es un cambio cultural que tiene que ser muy profundo y tiene que ser generalizado. Y a lo largo de la historia, el mecanismo que la humanidad ha creado para cambiar la cultura son los movimientos sociales. Los movimientos sociales han sido históricamente los vehículos más potentes de cambio cultural, de cambio profundo, cambio cultural profundo y generalizado.
Y lo que propongo en el libro de Liberar el Aprendizaje es que la idea de los movimientos sociales nos ofrece una buena metáfora para reimaginar cómo pensamos y cómo promovemos el cambio educativo. Nuestra labor no es tanto implementar programas o seguir políticas públicas, en fin. Desde luego que tenemos que hacer eso, pero en el centro de nuestro trabajo está encender y diseminar movimientos sociales que liberen el aprendizaje. Eso es lo que nos corresponde y es a través de operar como movimiento social que podemos ir cambiando de manera profunda lo que sucede en el núcleo pedagógico, lo que sucede en nuestras escuelas y lo que sucede en nuestros sistemas educativos. Cuando podemos empezar a generar una nueva cultura donde aprender es la tarea de todos, no nada más de los estudiantes, no nada más de los maestros, sino de todos los que estamos involucrados en educación. Entonces, mi invitación aquí es que empecemos a pensar y a practicar el cambio educativo como movimiento social. Esa es la idea. No como políticas, no como proyectos, sino como movimiento social. Eso es lo que nos toca hacer. Esa es la dimensión del trabajo, ese es el tamaño de lo que tenemos que hacer. Pensar y practicar el cambio educativo como movimiento social. Lo que es muy bonito es que esta idea que les estoy presentando no es tan solo una elucubración teórica, no es que me senté en un escritorio a pensar cómo cambiamos las escuelas. En realidad, este concepto del cambio educativo como movimiento social deriva de experiencias que hemos estado viendo ocurrir, sobre todo en el sur global, que precisamente están siendo capaces de liberar el aprendizaje, de cambiar de raíz el núcleo pedagógico y de hacerlo a gran escala. Estoy hablando de experiencias como las redes de tutoría en México, que para 2012 se habían extendido a más de 9,000 escuelas en el país. Estoy hablando de la Escuela Nueva Colombiana, que para finales de los 90 se había extendido a más de 20,000 escuelas en todo Colombia. El aprendizaje basado en la actividad en el estado del sur de la India, Tamil Nadu, que se extendió a 38,000 escuelas en todo el estado. Las escuelas comunitarias en Egipto, que han llegado a alrededor de 20,000 escuelas comunitarias en los barrios marginales del norte de Egipto. Todas estas iniciativas han logrado cambiar de raíz el núcleo pedagógico, liberar el aprendizaje, sobre todo en los rincones más escondidos, en las comunidades más apartadas de sus países, han logrado hacerlo a escala y han logrado además resultados extraordinarios. La Escuela Nueva Colombiana demostró que gracias a Escuela Nueva, hacia finales de los 90, los estudiantes en escuelas rurales estaban teniendo mejores resultados en términos académicos que los estudiantes en escuelas urbanas. Los estudiantes en el campo estaban aprendiendo mejor que los estudiantes en las ciudades. En el caso de las redes de tutoría, lo que se demostró es las telesecundarias, que fueron el terreno donde más se enfocaron las redes de tutoría en tiempos en los que se convirtieron en política pública. Las telesecundarias en el periodo en el que las redes de tutoría estuvieron en acción, empezaron a mostrar en las pruebas estandarizadas en matemáticas resultados muy similares, niveles de logro muy similares a los casi a la par de las secundarias privadas. Y muy por encima de las secundarias generales y las técnicas. Lo mismo con las escuelas comunitarias de Egipto. Los resultados en las comunidades más apartadas es que estos estudiantes en condiciones de mucha vulnerabilidad están teniendo mejor educación, mejores resultados que los estudiantes, sus contrapartes en otras comunidades con más privilegio. En fin, cuando uno ve todas estas iniciativas que han sido capaces de liberar el aprendizaje, hacerlo a escala, demostrar resultados, también lo que uno ve y lo que varios académicos han escrito sobre iniciativas como estas es que funcionan como movimientos sociales, que así es como se articulan, que así es como usan sus tácticas para convencer a otros, para contagiar a otros, para generar entornos de discusión con las autoridades educativas, para cambiar las reglas del juego en el sistema educativo, en fin. Ahí tenemos entonces santuarios. En estos ejemplos tenemos santuarios para el proyecto humano. Lugares donde ya se ha empezado a liberar el aprendizaje y se empieza a practicar el aprendizaje como una práctica de libertad. Lo que estos movimientos están haciendo fundamentalmente es transformar o sustituir la gramática escolar con el lenguaje del aprendizaje. Están dejando atrás la gramática escolar y con lo que lo están sustituyendo es con el lenguaje del aprendizaje. Aquí tenemos entonces las tres aspectos básicos que uno debiera ser capaz de influir, de movilizar en las personas con las que uno trabaja, las personas que uno lidera. Su corazón,
su mente y sus manos, a través de la construcción de propósito, de una cultura de aprendizaje continuo y la creación de capacidad para colaborar bien. Propósito, aprendizaje, colaboración. Esas son las 3 cartas alternativas que les dejo ahora. Propósito, aprendizaje, colaboración. Y con eso termino. Y de hecho estoy en el tiempo. Nunca me había pasado eso. Muchísimas gracias. Aquí está mi correo electrónico, mis 2 páginas web, mi cuenta de Twitter también. Me encantaría escuchar de ustedes, me encantaría saber en más detalle qué están haciendo ustedes por liberar el aprendizaje y seguir atento al excelente trabajo que están haciendo de cambiar las vidas de sus estudiantes, de sus maestros, de sus comunidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Santiago. Y vamos justo, pues aprovechamos para leer algunos de los mensajes que nos han estado llegando en el chat. Nos han llegado y sí me gustaría compartirle lo que nos están comentando. Entonces, adelante. Adelante, Jimena. Sí, claro. La maestra Graciela Lepe Ramírez comentó que solo aprender a que te enseñen te hace crecer como un ser mutilado. Y también que lograr que los alumnos aprendan a aprender requiere de los docentes, y de toda la comunidad educativa habilidades para compartir el liderazgo sin sentir amenazada su autoridad. Muchas gracias, maestra Graciela, por sus comentarios. Muchísimas gracias. Adelante, Osiris. Sí, por aquí hay un docente, el docente Luis Felipe May Ávila, quien simplemente escribió esta súper concisa reflexión y es saber obedecer para saber mandar. La siguiente reflexión es del profesor José Luis González Sánchez, quien dice, pero creo que el aprendizaje debe de ser guiado con límites, no autoridad. Muy bien. Muchas gracias, Osiris. Adelante, Arandi. Sí. Tenemos un comentario de la maestra Carolina Calvillo Bautista que dice, para practicar el liderazgo debemos liberarnos de los dogmas del sistema educativo. Creo que eso es muy importante. Y 2 preguntas que la verdad me dejaron reflexionando muchísimo. Es Graciela Lepe Ramírez, dice, ¿nos atreveremos a soltar el poder del control? ¿Nos atreveremos a reconocer cuáles son nuestros vacíos pedagógicos? Sí. Súper. Gracias, maestra. Súper. Extraordinario. No sé si puedo responder brevemente, dado que todavía estamos en tiempo. Muy bien. Claro, adelante. Extraordinarios comentarios. Muchas gracias. Eso me hace pensar que prestaron atención a lo que dije y eso se los agradezco mucho. Un par de cosas. Primero, Alison Gopnik lo dice de una manera muy bonita, una psicóloga del desarrollo intelectual y de los cerebros de los niños pequeños y cómo aprenden, de la Universidad de Stanford. Y lo dice de esta manera. No podemos hacer aprender a los niños, tan solo los podemos dejar aprender. No podemos hacerlos aprender, tan solo los podemos dejar aprender. Desde luego esto supone establecer ciertos límites. Pero son límites dentro de los cuales los estudiantes tienen que ser capaces de jugar, de equivocarse, de cometer errores, en fin. De hecho, no tenemos que enseñarle a los niños a aprender. Ellos saben aprender de maneras extraordinarias. Los niños viven el milagro de aprender de maneras, de hecho, mucho más potentes que nosotros los adultos. O sea, los niños aprenden a hablar, incluso más de un idioma, 2, 3 idiomas, si simplemente están en un entorno donde esos idiomas se hablan. Aprenden a caminar, aprenden a comunicarse, aprenden a confiar en la gente o no, a darse cuenta cómo confiar en la gente. Son cosas extraordinariamente complejas y los niños están diseñados para eso. Nuestros cerebros, nuestros cuerpos están diseñados para aprender, para absorber un chorro de cosas. Lo que tenemos que hacer es asegurar que, de hecho, no les tenemos que enseñar a que aprendan por su cuenta. La cosa a veces es quitarnos del camino y ayudarlos a hacer lo que ya saben hacer muy bien. Esa es parte de eso. Desde luego que necesitamos límites, como decía uno de ustedes, pero no autoridad. O sea, lo que tenemos es que crear entornos donde los chicos se sientan a salvo para intentar hacer las cosas de manera distinta. Y esa es una de las cosas que la escuela, en su lógica de control, clasificación y custodia, hace casi imposible. Equivocarse da terror, no nada más a los niños, a los maestros, a los líderes, en fin.
Hemos creado una cultura en donde equivocarse se ve mal, se critica, se ridiculiza. Y el problema es que sin equivocarse no se aprende. Sin equivocarse no se aprende. Uno no puede aprender a andar en bicicleta si no se cae. Uno no puede aprender a bailar si no le pisa los pies a su pareja. Uno no puede aprender a jugar fútbol sin tropezarse o sin meter un autogol de vez en cuando. Tenemos que equivocarnos. Ese es el material a través del cual aprendemos. Y como decía uno de ustedes, desde luego que tenemos que crear un entorno en el que nos sintamos seguros para equivocarnos. La cosa es que si no creamos esos entornos de confianza, no vamos a cambiar nada de manera importante. El cambio, a final de cuentas, el cambio viaja a la velocidad de la confianza. Y parte de nuestro trabajo como líderes, como ustedes lo saben muy bien, es crear confianza. Y la confianza no es nada más para decirnos lo que pensamos, es confianza para sentirnos seguros, para ser vulnerables, para decir para hacer saberles a nuestros compañeros cuando no sabemos, cuando necesitamos ayuda. Y esto supone un esfuerzo muy grande. Es dejar atrás mucho de lo que todos hemos aprendido que significa ser líder y lo que muchos hemos aprendido que significa ser maestro. Es dejar atrás mucho de nuestra identidad docente y de nuestra identidad como líderes. Porque hasta ahora hemos construido una noción del maestro como el que lo sabe todo, como el que nunca se equivoca, y lo mismo el líder, el que lo sabe todo y nunca se equivoca. El problema es que cuando hacemos como que lo sabemos todo, lo que estamos comunicándole a los chicos es que así es como se aprende, tú tienes el don o no, en fin, pero lo que le estamos comunicando es que si ellos no están entendiendo algo y no nos ven a los adultos aprender, lo que van a creer es que los adultos somos seres brillantes que sabemos cosas así porque somos genios, pero no y se van a sentir con mucho miedo de equivocarse. Uno de los grandes puntos ciegos de la práctica nuestra en nuestras escuelas es que hacemos de la práctica de aprender algo que está invisible de los chicos. Les enseñamos a los niños, pero nunca nos ven aprendiendo, nunca nos ven haciendo lo que queremos que ellos hagan, que es aprender. Les enseñamos mucho, pero entonces se nos van a la preparatoria y a la universidad aquellos selectos que terminan toda la educación y no tienen idea cómo aprender por su cuenta ya. Ya se les olvidó porque lo que están acostumbrados es a que les digan qué tienen que hacer. En la medida en que creemos culturas donde los chicos nos ven aprendiendo, es que vamos a generar entornos donde los chicos saben qué significa eso de aprender, cómo se ve. En fin, lo dejo aquí porque te quedaba a ti tiempo. Pero muchísimas gracias por sus comentarios, me nutren mucho y son muy atinados, pegan en el clavo. Muchísimas gracias. Y vamos a darle voz a un par de comentarios más, doctor Santiago, y para ir cerrando ya nuestro webinar. Entonces, adelante, Hugo. Sí, claro. La maestra Evelia Cruz Muñoz nos dice, debemos romper esquemas y mitos de una ideología controlada por las instituciones que hacen al mexicano no pensante. Nuestro papel es generar conciencias en nuestros alumnos, la práctica de pensar, criticar, reflexionar y tomar decisiones reflexivas. Gracias, maestra Norma. Y también la maestra Margarita nos dice, liberar el aprendizaje se requiere aprender a desaprender las prácticas anquilosadas a partir de reconstruir un nuevo ser de maestro y de hacer del mismo, ¿no? Muy valiosos los comentarios, de verdad, que nos dejan pensantes, nos dejan pensando constantemente en ello. Entonces, muchísimas gracias. Y nos felicitan, maestro, doctor Santiago. Muchísimas felicitaciones de su plática y cómo esto ayuda a su práctica reflexiva, ¿no? De su papel como docente, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Y puedo decir una cosa? Claro. Desde luego tenemos que cambiar los dogmas de las instituciones y lo que les quiero recordar es que nosotros somos las instituciones. Nosotros somos las instituciones. Las instituciones son creación humana. Y si ponemos la responsabilidad en el sistema sin darnos cuenta que nosotros somos el sistema, estamos poniendo la responsabilidad en otro lado. Hay mucho que podemos hacer desde donde estamos para liberar el aprendizaje. Y hay muchas cosas que creemos que son límites solo porque creemos que son límites. Entonces, esa es la primera. Desaprender, eso es muy importante. Desaprender prácticas que tenemos muy anquilosadas. Pero junto con eso, a lo que los invito es, escojan proyectos de aprendizaje personal de cosas en los que son completamente incompetentes. Comiencen un proyecto de aprendizaje que los desafíe. Algo que de verdad sean malísimos para hacer. Bailar,
cocinar, contar chistes, hacer ejercicio, lo que sea, pero asuman la responsabilidad de aprender y de aprender cosas que les cuestan trabajo. Por dos cosas, porque eso les va a ayudar a ser visibles a sus chicos y háganlo mientras puedan, mientras los niños están viendo. Que los niños los vean batallar, fuera de su elemento, frustrados, equivocándose, porque eso genera un ambiente de confianza. Los chicos se dan cuenta que también ellos se pueden equivocar. Pero también eso les va a dar a ustedes mayor empatía con sus maestros y con sus estudiantes, porque van a sentir en su corazón, en su cuerpo, lo que se siente cuando uno no sabe hacer las cosas, cuando le está costando trabajo. Entonces, esa es mi invitación, asumir la mente de principiante. Tengan siempre consigo un proyecto de aprendizaje en el que están involucrados de cosas que les cuestan muchísimo trabajo o para las que creen que son completamente incompetentes. No es solo desaprender, sino también hacer del aprendizaje una práctica constante. No podemos ayudar a nuestros chicos a aprender de manera profunda si nosotros mismos no aprendemos de manera profunda. Muchísimas gracias, doctor Santiago. Y fíjese, le comento que a lo largo de todos estos 4 módulos y a lo largo de los webinars hemos estado explorando cartas y estas cartas tienen un significado, ¿no? Para justo esta cultura de mejora, esta cultura de innovación, de cambio educativo en nuestras comunidades educativas. Y pues ya llegamos a nuestra última carta, que ahorita vamos a ver el video, es nuestra última carta, es la número 20. Entonces, le invitamos a que nos acompañe a ver este video y luego ya dar unas palabras al final ya de agradecimiento y de cierre. Pero vamos a ver este video de la última carta, luego regresamos y retomamos ya el cierre del webinar. Adelante, video. Hola, hemos llegado a nuestra última carta, educación de calidad. ¿Qué es educación de calidad? Es el cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, mismo que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y para todas. ¿Por qué es importante una educación de calidad? En su documento Educación de Calidad, ¿por qué es importante?, elaborado por las Naciones Unidas, establecen que cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, pueden escapar del ciclo de la pobreza. Por consiguiente, la educación contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la igualdad de género. Empodera a las personas de todo el mundo para que lleven una vida más saludable y sostenible. La educación también es fundamental para fomentar la tolerancia entre las personas y contribuye a crear sociedades más pacíficas. Pero, ¿cómo liderar una educación de calidad para fortalecer mi comunidad? En el documento elaborado por la UNESCO, en el cual establece un marco de acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, educación de calidad, establecen que como docentes, como líderes educativos, podemos aprovechar nuestro profesionalismo y compromiso para asegurar que todos y todas nuestros estudiantes aprendan. A su vez, también establece que tenemos el compromiso de poner las realidades de las aulas en primera fila del diálogo sobre políticas, la formulación de las mismas y el planteamiento, y de esa manera poder crear un puente entre las políticas y la práctica, contribuyendo con nuestras experiencias como profesionales y con nuestras ideas y conocimientos colectivos a la elaboración de políticas y estrategias globales. Por último, también establece que como líderes educativos podemos promover la inclusión, la calidad y la equidad, así como mejorar los planes de estudio y la pedagogía. Entonces, ¿qué es una educación de calidad en mi comunidad? ¿Cómo aprendemos a vivir juntos de manera sostenible?
¿Cómo liderar una educación de calidad para fortalecer mi comunidad? Para que esta visión se convierta en realidad dependerá en gran medida de lo que está sucediendo en las aulas de hoy. Somos nosotros, los educadores, los líderes educativos, quienes tenemos la clave para garantizar que los objetivos de desarrollo sostenible, en especial el objetivo número 4, educación de calidad, se conviertan en un verdadero contrato social con los ciudadanos. Por tal motivo, los dejamos con esta pregunta. ¿Cómo están liderando una educación de calidad para fortalecer sus comunidades educativas? ¿Cómo están aprendiendo a vivir juntos de manera sostenible? ¿Cómo se ve una educación de calidad en cada una de sus comunidades? Y pues hemos llegado al cierre. Les pido a todo el equipo que prenda sus cámaras. Muchísimas gracias, doctor Santiago, por estar en nuestro cierre del curso de profesionalización docente. Fueron 50 horas en las cuales estuvimos trabajando en conjunto, con 13 maravillosos estados, con sus docentes, con sus directivos, con sus líderes educativos, con sus agentes educativos, y pues fue un honor tenerlo en la clausura. Muchísimas gracias a Hugo, a Arandi, a Osiris y a Jimena por ser parte de este equipo de aprendizaje solidario. Y pues queremos agradecerles a cada uno y a cada una de los que estuvieron presentes en este webinar, que estuvimos presentes desde el día 1 que empezamos con ese módulo 0 hasta ahorita, nuestra última semana. Muchísimas gracias por su dedicación, por su esfuerzo, por estar dispuestos a compartir sus aprendizajes, por dejarnos aprender con ustedes, por dejarnos aprender, de las comunidades, y pues les queremos agradecer mucho. Han estado preguntando dónde pueden conseguir el libro del doctor Santiago, si esta grabación va a estar disponible. Sí, y les vamos a pasar toda esa información en el correo que vamos a estar compartiendo en la tarde. También hagan mucho, también ha habido preguntas sobre si pueden recuperar algunas actividades. Entonces, el curso va a estar abierto 2 semanas más. Entonces, les comentamos, también esa información la vamos a compartir en el correo de hoy. Pues, de nuevo, muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, equipo. Gracias, doctor Santiago. Y pues, les dejamos ya con nuestro último video. Es el video de cierre. Y pues les deseamos un excelente cierre de ciclo escolar, unas excelentes vacaciones que bien merecidas nos las tenemos cada uno y cada una de nosotros. Y pues nos vemos muy pronto en otros espacios. Entonces vamos a correr video y con eso clausuramos nuestro curso. Muchísimas gracias. Corre video. Hemos llegado al final de este curso de profesionalización docente del programa de mejora de aprendizajes. Ahora las cartas les pertenecen. Usémoslas para emprender una nueva etapa en nuestras vidas profesionales, liderando experiencias de aprendizaje que promuevan una transformación en nuestras comunidades educativas. El liderazgo que tengo como docente en la comunidad, donde soy uno de los principales factores para lograr que los papás, que la comunidad se interese por el aprendizaje de los jóvenes estudiantes. La manera en que yo demuestro mi liderazgo educativo en mi comunidad es siendo propositivo, tratando también de siempre motivar a padres de familia, alumnos y compañeros
para realizar actividades que incentiven la creatividad de los alumnos, así como la motivación al trabajo colectivo. Se busca la concientización y clarificación de que las escuelas existen para que las y los estudiantes adquieran valores, adquieran habilidades que les ayuden a resolver los problemas principalmente en el ámbito que se desenvuelven. Se cuida mucho el área socioemocional, pues un estudiante que no se siente contento no aprende.